Ahora sí, espero que se hayan solucionado todos los problemas, como les dije ya. Problemas que tuve yo por no manejar adecuadamente este cuento. Entonces vamos viendo lo de la preparación de la madera. ¿Ok? Que es la primera etapa que nosotros veíamos, en que nosotros preparábamos la madera por el canto, o sea, primero por la cabeza, por todos los elementos que van a estar en malas condiciones para trabajar, cuando llega la madera, cuando la compramos. La madera llega con ciertas características y nosotros se la evitamos. ¿Ya? Esto tiende a ser, puede podrirse, puede estar cortado, puede estar con pedazos menos, puede estar golpeado, así que el cabeceo, preparar la cabeza del material en la primera etapa y está dentro del dimensionado. Lo primero que se hace entonces es dimensionado. La primera operación de un proceso de fabricación de muebles de madera es el dimensionado. El dimensionado, no importa cómo llegue, no importa que nosotros le hayamos comprado a la medida, vamos a dimensionar el producto, vamos a revisar la dimensión del producto. Tenemos que asegurarnos que esté en condiciones de poder ser trabajada. Y nosotros, como decíamos nosotros, la madera no es un producto técnico, no es un producto que se fabrica artificialmente, que tenga ciertas características normales, claras, sino que hay que prepararlo. La primera etapa de preparación tiene que ver con esto. Existe un gran número de herramientas manuales y eléctricas para realizar esta actividad. Independiente de la herramienta que se utilice, es necesario recordar que la madera es un material anisotrópico. Es decir, se comporta de manera distinta según la orientación del corte. Como vemos que esto tiene crecimiento como anillos, y hay un sentido, digamos, nosotros vemos que hay una forma de comportamiento cuando está en este sentido y otra forma de comportamiento cuando está en este sentido al largo. Esto es al hilo, o sea, esto es contra hilo y esto es al hilo. Así se llama. Al hilo es cuando está a favor de la beta, contra hilo está cuando en contra de la beta. Al favor de la beta, al hilo, la madera tiende a partirse, a abrirse y generar cortes, generar aceites que complican el corte. Si la madera está demasiado húmeda, en el momento de cortarla se va a ir constriñendo, se va a ir hinchando y va a generar estos aceites que se van a pegar a la herramienta. Entonces va a ser desagradable y difícil realizar el corte adecuado. En contra de la beta, contra hilo, ofrece una mayor resistencia, pero el resultado es de mejor calidad y sin partirse y con cortes más definidos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos varias maderas, varias formas de cortar. Nosotros vamos a utilizar algunas herramientas manuales, por ejemplo, para cortar, como estas, o vamos a utilizar herramientas mecánicas, eléctricas para cortar. Esta es la operación, fíjense, operación 01. Siempre hacer cortar la madera al hilo. ¿Qué vamos a usar para eso? Por ejemplo, vamos a usar serrucho. Un serrucho tiene estas características. Este es un serrucho común, ustedes ya lo conocen. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, está indicada en el momento de comprar el serrucho, en el momento de adquirirlo, son la cantidad de dientes que tiene por distancia, la cantidad de dientes que tiene por pulgada en este caso. Este tiene 7 dientes por pulgada. 7 dientes es bastante burdo, es un corte vasto, es un corte bastante bueno para hacerlo, por ejemplo, al hilo. Me queda separando. De hecho, esto tiene una cosa que se llama traba, no sé si la ven ustedes, que está un diente para un lado y el otro diente para el otro. Esta traba permite entonces separar las fibras. Estos dientes, este serrucho entonces tiene esa característica y sirve para eso. Fíjense otra cosa, si aquí está el mango, el diente tiene un lado recto y otro lado en diagonal. El lado recto está cuando nosotros empujamos. Cuando nosotros empujamos, el lado recto está cortando. Cuando nosotros tiramos, el lado diagonal se está deslizando por la madera. Entonces cortamos hacia adelante, ejerciendo la fuerza. La fuerza que nosotros tenemos que ejercer para cortar es una fuerza de traslado, no es una fuerza contra la madera. La madera siempre va a tener más fuerza que nosotros, así que no lo hacemos de otra forma. Entonces, este serrucho que tiene esta cantidad de dientes, 7 dientes por pulgada, es una herramienta para corte vasto contra la madera. Por ejemplo, tenemos otro que tiene un poco más, una mayor cantidad de dientes. ¿Se fijan bien? De hecho, estos incluso son diagonales, no son rectos. Esto permite hacer un corte
mucho más fino. Este tiene 16 dientes por pulgada, mayor cantidad que el otro, por lo tanto podemos cortar más fino. Y esto permite cortar, por ejemplo, los hilos, cortar contra el hilo, cortar contra la veta el producto, la madera. Eso nos da cierta ventaja. ¿Ya? Esos son entonces algunos de los elementos que nosotros usamos para cortar. Hay otro que se llama serrucho costilla, que no lo tengo a mano, que también permitía hacer ese corte, pero es básicamente lo mismo, son serruchos de corte. La desventaja que tienen estos productos, estos elementos, es que como nosotros hacemos fuerza para cortar, es posible que la madera, al rechazar el corte, ¿ya?, se tuerza y hace que sea más complicado el corte. Por lo tanto, se han realizado otras herramientas. Hay unas herramientas que son orientales, que son japonesas, como esta. Esta es una sierra de corte que tiene dos clases de dientes, un diente grueso y otro diente más delgado. Ahora, si se fijan bien, en este caso, en la parte recta está hacia el mango. ¿Qué significa esto? Que yo voy a cortar tirando en vez de empujando. Si estoy tirando, ya el rechazo de la herramienta es menor y lo soporto yo tirando, no empujando, de manera que la herramienta no se va a doblar. El corte que podemos hacer es mucho más controlado y más recto. Así que podemos controlar dientes muy delgados como estos, cortes muy finos contra el hilo, cortes muy abiertos contra esto, cortes al hilo, ¿ya? Y todo con mayor precisión que haciéndolo de la manera occidental, por decirlo de alguna forma, que es, ¿cómo se llama?, empujando el serrucho. El empuje de las herramientas es una característica occidental y el tirar de las herramientas es una característica oriental. Otra cosa que nosotros podemos usar son estas herramientas eléctricas, como esta. Si fijan, tiene ciertas características de corte distinto. Esto es un disco que tiene unas piecitas como dientes, así se llaman incluso, dientes, que están incrustados en él y que permiten realizar un corte de mucha más eficiencia. Esto se usa más tecnológicamente hablando, o en la industria, por decirlo así. Igual esta otra que son este es un poquito más antigua y más pesada y más grande, ¿ya? También tiene las mismas características, es un diente en el filo, que le da el filo, perdón, al objeto. Esta es la manera en que nosotros estaríamos cortando los productos, cortando el material para poder trabajar adecuadamente. La primera entonces etapa va a ser la etapa de corte. ¿Ya? Para iniciar el corte se apoya el filo de la sierra sobre la madera de manera que forme un ángulo de 20 grados. Está marcando. Tenemos la pieza y nos ponemos a 20 grados. Trazamos y cortamos. ¿Ya? Los dientes han de estar sobre el lado de la pieza que se va a desechar. Nosotros hacemos una marca con un lápiz normalmente y el error que cometemos a veces es cortar sobre esa marca, cuando en realidad debemos cortar al lado de esa marca para ir controlándola, viéndola siempre. Siempre tenemos que estar viendo la marca que estamos cortando. La madera que vamos a desechar es la que está al lado del serrucho, al lado de la marca, al otro lado de la marca. ¿Ya? El lugar de la marca que queda libre servirá de guía para dirigir el trazado de la sierra. Una vez que se ha realizado el corte de unos 25 centímetros, se debe aumentar el ángulo de incisión hasta 45 grados. En vez de 20 grados, que es para partir, se da a 45 grados, cuando ya estamos en faena total de corte. Para un corte óptimo no hay que ejercer excesiva presión y la sierra debe trabajar en casi toda su longitud. Esto es para cortar madera al hilo. Para cortar madera contra hilo, se realiza de forma horizontal respecto a las filas de la madera. Si la pieza y por ende el corte es muy largo, hay que mantener separadas ambas partes por medio de cuñas de madera para evitar que la hoja de sierra quede aprisionada en la línea de corte. Algo que también se evita con el trabado, que es los dientes que están uno para cada lado, que van abriendo un poco más que el ancho de la hoja y evitan un poco que la madera se pegue, ¿ya? Los cortes a contrahilo se realizan de forma horizontal respecto a la fila de la madera. El proceso es muy similar al corte al hilo, pero en este caso, al llegar a 25 centímetros, el ángulo de incisión de la sierra debe ser de unos 45 grados. Además, para evitar que al llegar al final del corte la pieza se astille, hay que sujetar con la mano libre el trozo de madera sobrante. Otra opción es cerrar en sentido perpendicular a los anillos anuales. También lo correcto. Si se corta con máquinas eléctricas, también existen variaciones que hay que tener en cuenta. Entre ellas está el ya nombrado comportamiento de la madera. Es decir, si la madera siempre va a tratar de evitar que esté cortada. Va a ser
ejercer un trabajo, un rechazo. O sea, de hecho, así se llama, rechazo de la madera hacia el corte. Es un golpe. Si nosotros, por ejemplo, empujamos la madera contra la sierra de disco, contra esta sierra de banco que está aquí, por ejemplo, esta que está aquí, y el disco está funcionando, el disco va a empujarse contra nosotros. Tenemos que hacer fuerza para empezar el corte. En muchas ocasiones, si no tenemos con mucha fuerza el material sujeto, se nos devuelve la pieza contra nosotros, lo cual es absolutamente peligroso. ¿Ya? Tenemos entonces sierra circular, que es de banco o de banco de mesa, sierra circular de mano, que es esta que está acá, la sierra caladora, que es esta, y la sierra de wincha, que permite hacer formas específicas, formas distintas. ¿Ya? Esas también son las que se usan normalmente en la industria. Y luego está, de nuevo, recordar que esta es la operación 1. La primera operación siempre va a ser el corte o dimensionado. La operación 2 va a ser el canteado. Y aquí tenemos que hacer algo, cual tenemos que dejar claro cómo funciona. Al ser la madera, como está aquí, un elemento poco homogéneo, tiene muy malas características, ¿ya? Y normalmente nosotros la compramos con esas características, vamos a encontrarnos con que la madera viene, así si la vemos de canto, viene así. Y nosotros tenemos que asegurarnos por lo menos 2 cantos. Vamos a asegurarnos que una de estas piezas esté recta y que la otra esté recta y ambas formen 90 grados. Entonces, cuando tenemos esta muy recta, muy lisa, a 90 grados con esta, ya tenemos entonces el canteado. Canteado es la preparación de 2 cantos. Es una etapa crítica porque entrega la característica inicial para poder seguir trabajando con la madera. ¿Ya? Entonces, el canteado va a ser lo primero que vamos a hacer. El canteado es la parte más inicial de la operación, se hace con una máquina especial, ¿ya? Que es la segunda operación. La segunda operación de trabajo de madera es la preparación de los cantos de la pieza. En este caso se trata de dejar al menos 2 cantos adyacentes perfectamente escuadrados a 90 grados entre sí y muy lisos, de manera que permita continuar con seguridad dimensional el resto del proceso. Para esto se utiliza la máquina denominada canteadora. Esta es la canteadora. Fíjense, esta es una tabla, una mesa que se mueve, ¿ya? Sobre todo esta de aquí de adelante es la que se mueve. Y aquí hay un cilindro con cuchillos que están exactamente alineados con esta mesa, de manera que va dejando la superficie, y aquí se ve más claramente, la superficie perfectamente lisa. Una vez que esta superficie, por ejemplo esta de aquí, esta cara, está totalmente lisa, se apoya contra esta pieza que está acá, esta que está acá, o esta que está acá, que está a 90 grados respecto a la mesa. Una vez que se apoya, se pasa el canto contra el disco, o sea, contra este cilindro con el cuchillo. Dejando entonces estos 2 cantos, este y este, a 90 grados, es decir, perfectamente listos para poder trabajar. No se puede trabajar en madera sin haber hecho este proceso. Este proceso de canteado es crítico. Probablemente los otros ya no sean tanto, pero este proceso de canteado es crítico. ¿Y cómo queda esto al final? Queda así. 2 superficies que están tal como llegaron, por decirlo de alguna manera, y 2 superficies que están perfectamente lisas y a escuadra, a 90 grados. Este es el resultado del canteado. ¿Ya? Luego de eso viene el cepillado como tercera operación. Siempre es correcto hacerlo de esta manera. Primero dimensionado, cortar, son dimensiones generales. Después el cepillado, o sea, el canteado para dejar 2 piezas iguales. Y una vez que tenemos eso, hacemos el cepillado, que es el último proceso de preparación de la madera. Consiste en darle a la pieza el espesor requerido con un adecuado grado de terminación. Se realiza de preferencia en una máquina de banco y genera una pieza con todas sus caras paralelas y perpendiculares en forma exacta. Esto se tiene que hacer posterior al canteado porque la parte canteada es la que se apoya en la mesa, dejando que los cuchillos superiores le den el espesor y el grado de terminación a la pieza mientras va pasando. Esta es la mesa por donde pasa, se apoya la parte plana acá, ya canteada, y donde están los cuchillos, van sacando por la parte de arriba, en forma paralela y limpia, madera para dejar las piezas totalmente rectas. Entonces, una vez que tenemos estas
caras paralelas y perpendiculares en forma exacta, la pieza está lista para los siguientes procesos. Podemos hacerlo en forma manual esto, con este cepillo manual, que aquí está la pieza que va sacando el material, en ese sector, o con este otro cepillo eléctrico, que funciona de forma muy parecida a estos, pero que esta es la pieza que yo voy pasando por sobre la madera. La posibilidad de dejarlo más recto depende de la habilidad de la persona. Esto es más automático. ¿Ok? Y el resultado final es este. Estas son las piezas que estaban canteadas, y luego pasamos por la parte de arriba y por el costado. Damos vuelta a la pieza para pasarlo por el costado, apoyando la pieza canteada para dejar la otra pieza paralela y lija y limpia. ¿Ya? Ese es el proceso número 3. A partir de estos procesos, de estos elementos, tenemos entonces la pieza lista para poder empezar a trabajar. Esta es la preparación de la madera, que es crítica. ¿Ok? Una cosa que nosotros tenemos que ver también, dentro de todo, es cuánto nos cuesta trabajar con esto. ¿Cuánto nos cuestan estas cosas, estos elementos? ¿Ok? Vamos a ver, a partir de esto, que es el costo de corte, por decirlo de alguna manera, cómo se calcula cuánto nos cuesta trabajar con esta madera, con cualquier elemento. Esto, vamos a hacer un ejemplo con el corte, pero es válido para cualquier proceso. Si se fijan bien después, podemos cambiar cualquier máquina por esta. Y el funcionamiento va a ser el mismo. Y cada una de las actividades debe ser costeada. ¿Cuánto me costó dimensionar? ¿Cuánto me costó cantear? ¿Cuánto me costó cepillar? ¿Ya? Todo eso tiene que ser costeado, tenemos que tener un costo. ¿Por qué? Porque en eso se basa nuestra eficiencia, saber cuánto nos cuesta y poder mejorar esos elementos. Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con una máquina de corte, con un disco de corte, que aquí está. Este es el disco de corte que está dentro de la máquina, el que gira con cierta cantidad. Estos son los dientes que van cortando. Fíjese que si esta tiene 40 dientes, tiene 48, este que está aquí en realidad, significa que cada vuelta va a ser 48 cortes, 48 pasadas de diente. Entonces hay que tener en cuenta la eficiencia que podemos lograr con eso. El costo de corte de una pieza de banco, de una sierra de banco, perdón, consta de los siguientes elementos. Primero, el costo de la maquinaria. La máquina tiene un costo, nos va a costar algo. Lo que nos cueste la máquina para comprarla, el mantenimiento, la energía, todas esas cosas tienen que incluirse en el costo. ¿Ya? Eso también tiene que estar incluido. Si no, vamos a tener costos falsos. Y al final nosotros no nos vamos a dar cuenta por qué estamos perdiendo plata. ¿Por qué nos sale todo tan caro? Ya, costo del operario. ¿Qué nos cuesta el operario? El operario nos cuesta más de la plata que él recibe, eso que tenemos que tenerlo claro. Nos cuestan los sueldos, leyes sociales, elementos de protección personal, etc. Todas esas cosas están incluidas dentro de los costos. Y el costo de los insumos son aquellos elementos que necesitamos para trabajar. Los instrumentos, por ejemplo, medición, winchas, pie de metro, etc. Micrómetros, la limpieza, elementos de aseo, todas esas cosas que nosotros usamos para trabajar también tienen que estar consideradas porque son costos productivos. ¿Ya? Y el costo de material de trabajo, es decir, la materia prima que vamos a cortar también está incluida. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, el costo de la mano de obra se obtiene al dividir el sueldo bruto total, todo lo que recibe, las leyes sociales y los elementos de protección por el número de horas de trabajo disponible. Hay que tener claro entonces una cosa muy importante. Los sueldos de las personas son dos cosas que se ven de distinta manera. Una persona gana, por ejemplo, 500.000 pesos líquidos y él, como operario, piensa que eso es lo que recibe, eso es su costo, ¿ya? Que ese es el costo de él, los 500.000 pesos que recibe. Así los mide él. Sin embargo, para la empresa, esos 500.000 pesos que recibe tienen que tener agregados las imposiciones, leyes sociales, ¿cómo se llama? Movilización, transporte, elementos de protección personal. Todos esos elementos se consideran dentro del costo del operario. Así que si una persona gana 500.000, lo más probable es que el costo para la empresa sean 600, 650.000 pesos. Ese es el costo que nosotros debemos considerar, no el sueldo líquido. El sueldo líquido es solo lo que recibe el operario, que es una parte total del costo del operario, ¿ya? Y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos en nuestro país la idea de que los sueldos son bajos.
desde mi punto de vista, no son bajos. Lo que sí es que nuestro país tiene un costo de vida muy alto para el nivel de ingreso, ¿ya? Entonces no rinde como en otras partes. Por decirlo de alguna manera, el costo de la vida en nuestro país es igual al de Corea, y el de Corea, el ingreso per cápita es el doble que Chile. Entonces para ellos les resulta mucho más económico vivir, porque comparativamente hablando, gastan menos de sus ingresos en las adquisiciones que requieren. Nosotros gastamos mucho más en comprar lo básico, lo necesario. ¿Okay? Esa es una diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, por otro lado, tenemos que saber cuándo estamos utilizando correctamente esto. Sabemos que en Chile el máximo de horas laborales es 45, creo que ahora son 40, pero es 45, ya semanales, dando un total mensual de 189 horas aproximadamente. Entonces, si trabajamos 189 horas al mes, con un sueldo bruto total de 650.000 pesos, el valor hora hombre para este caso es de 3.440 pesos. Cada hora que esté la persona trabajando ahí, le va a costar a la empresa 3.440 pesos. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo claro. Luego está el costo de corte, el costo de la maquinaria, que es un poco más complicado, pero una forma de visualizarlo es mediante el uso de la depreciación de la maquinaria. Con ella puede calcularse el costo de la maquinaria mediante la siguiente fórmula. El costo de la maquinaria es igual al costo inicial, menos el valor de rescate, por el número de años, por meses y por horas. El costo inicial es el valor de la máquina al comprarla. ¿Cuánto pagamos por ella? El valor de rescate es el precio de venta cuando nos vamos a deshacernos de la máquina, cuando ya no nos sirve. Puede ser cero, puede ser que esta máquina después de cierto uso ya no sirva para nada y nadie la compre. El costo, el valor de rescate entonces es cero, hay que tenerlo claro. Y el número de años es el tiempo que la máquina va a ser utilizada. Por ejemplo, una máquina nos cuesta 3,5 millones, la vamos a vender en 500.000 pesos después de 4 años de uso. En 4 años más la vendemos en 500.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra fórmula queda de esta manera: 3.500.000 para el costo inicial, menos 500.000 de valor de rescate, por 4 por 12 por 189, que son las horas mensuales. Esto nos da 3 millones y lo dividimos por 9.072. El total es 330.7 pesos por hora. ¿Ok? Para completar el proceso, se debe analizar el rendimiento de la máquina. Para ello hay que considerar los siguientes elementos. Esto no es solamente lo que nos cuesta la hora, tenemos que ver cuánto nos rinde la máquina. El tiempo de preparación, acopio de materias primas, montaje de la máquina, prueba de trabajo, etc. Tiempo de proceso, que se obtiene al conocer la velocidad de corte del disco y la velocidad de avance, respetando las características de trabajo que aseguren la calidad de corte. De esta manera, este es un disco de corte, dependiendo de lo que vayamos a cortar, va a ser el tipo de disco que vamos a escoger. Aquí están los dientes, la forma de trabajo de cada uno de estos dientes, el ángulo de incidencia, etc. Y vamos a ver esto, la velocidad de corte. Se considera un corte suave el que tiene una marca de diente aproximadamente 10 pasadas por milímetro. En 1 milímetro el diente pasa 10 veces. Es un corte suave, ¿ok? Es un corte más o menos fino. Un corte que me permite dar un grado de terminación adecuado más adelante. De esta forma, si el disco tiene 40 dientes y gira a 2.000 revoluciones por minuto, se tiene un corte de 80.000 pasadas por minuto. Es decir, 80.000 dientes van a pasar por cada minuto de trabajo, lo que se divide por los 60 segundos al minuto y el mínimo de suavidad, que es 1/10 de milímetro. Esto nos da 1.330 pasadas por segundo, y esas 1.330 pasadas por segundo se deben multiplicar por la décima de milímetro, y el resultado es 13.3 centímetros por segundo, o 133 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que un segundo la sierra va a cortar esta distancia, va a avanzar esta distancia de corte con un disco con corte fino. A 13 centímetros por segundo vamos corriendo, vamos a tener la velocidad correcta. Así, si tengo que cortar 5.000 metros de 50 milímetros, o sea, 5.000 milímetros de tablero, 5 metros, me demoraré 5.000 por 1.000 milímetros, 5.000 metros de tablero,
me demoraré 5.000 por 1.000, son 5 millones de milímetros, dividido por 133 milímetros por segundo, resulta en 37.593 segundos, es decir, 10,44 horas. ¿Se fijan entonces? En contar estos 5.000 metros de tablero, 5.000 metros de corte que voy a realizar, que esto es muy básico, pero sí, me va a demorar 10,44 horas. Por lo tanto, 10,44 horas durará el trabajo de corte. Si el costo de máquina es 330,7 pesos por hora y el costo de mano de obra es 3.440 pesos por hora, entonces el costo total de corte será 3.440 por 370, más 370 por 10,44, 39.366 pesos. ¿Ok? Eso es lo que me va a costar lo que me va a costar realizar este corte. Estoy haciendo toda esta división. Con esto, yo puedo calcular entonces cuánto se incrementa el costo de fabricación de este producto. ¿Estamos? Esa es la manera en que nosotros vamos a calcular siempre los costos. El costo de realizar cualquiera de estas operaciones. Al final de todo esto, de todas las operaciones costeadas, vamos a tener un costo total amplio y lo vamos a dividir por el número de piezas fabricadas, que va a ser el costo unitario. ¿Ya? Entonces, de estas 20 operaciones, cada una con un cierto costo, con un cierto valor, va a tener un costo total, y vamos a decir que fabricamos 1.000 piezas, entonces ese total lo dividimos por 1.000, nos va a salir el costo de operación para cada una de estas piezas. Estos son los costos que nosotros debemos controlar. Estos son los costos que nosotros debemos tratar de mejorar en cada una de nuestras etapas. ¿Estamos? ¿Alguna duda, algún comentario? Estamos entonces. Jóvenes, si no tienen ninguna duda, nos estaremos viendo en otra reunión. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chiquillos. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.